Muy buenas tardes, muchachos, espero que todos estén muy bien. Vamos a ver la siguiente práctica, la 9. Voy a explicarla y ustedes van a hacer los reportes que aquí solicite. La práctica es características de funcionamiento de un motor de inducción trifásico de corriente alterna. El objetivo es obtener las características de funcionamiento de un motor de inducción trifásico, y lo que se utiliza en el laboratorio es un dinamómetro, ahorita lo voy a explicar, un variac, amperímetros digitales o análogos, voltmetros, wattmetros trifásicos, ómetro, un tacómetro para medir la velocidad, un termómetro para medir la temperatura ambiente y un factorímetro que puede ser análogo o digital. Ahorita voy a explicar todos estos equipos que se utilizan, cuál es su función en la práctica. El motor que vamos a utilizar en esta práctica es un motor trifásico de rotor devanado. Es el que está en laboratorio, es este que está en la fotografía. Tiene 9 puntas, pero las primeras 3 puntas, estas que voy a subrayar aquí con amarillo, voy a encerrar, corresponden a estas que están aquí arriba, que estoy subrayando. Son las terminales del rotor. Se llama rotor devanado porque este rotor tiene 3 anillos rozantes. Aquí los voy a identificar con rojo. Este es un anillo, este es otro anillo y aquí está el tercer anillo. Esos anillos están conectados al devanado, como se muestra aquí en esta parte, al devanado del rotor, y en esos anillos van carbones. Los carbones son los que permiten la alimentación externa al rotor. Estos rotores devanados o motores de rotor devanado se utilizaban hace mucho tiempo para poder variarle la resistencia al rotor y de esa manera variar la velocidad del motor. Ahorita es fácil variar la velocidad de los motores de corriente alterna de manera lineal, variando la frecuencia. Recuerden ustedes que la velocidad es directamente proporcional a la frecuencia, es 120 veces la frecuencia sobre el número de polos. Si yo quiero control lineal de la velocidad, tengo que utilizar un variador de frecuencia, y el variador de frecuencia ahorita es sencillo porque se conocen como drivers inversores. Pero hace 30 años no existía la electrónica de estado sólido para poder variar frecuencia, y lo que se hacía es tener resistencias externas conectadas al rotor a través de los carbones, a través de los anillos rozantes, y variando una resistencia externa se variaba la velocidad. Ahorita ya pues son los rotores jaula de ardilla, pero como este motor lo tenemos en el laboratorio, lo vamos a convertir en un jaula de ardilla. ¿Qué hacemos? Si se fijan, aquí está puenteada R1, R2 y R3. Y aquí en lo que subrayé de amarillo, lo voy a volver a recalcar. Si se fijan, esos cables rojos están puenteando las 3 terminales del rotor para convertirlo de rotor devanado a un rotor jaula de ardilla. Los datos de placa de este motor son los siguientes. Es un motor de 2.5 caballos, 1.8 kilowatts. Ahorita vamos a hacer la conversión de caballos a kilowatts. Un caballo son 746 watts o 0.746 kilowatts. El deslizamiento es de 4 polos. Si lo trabajamos a 60 Hz, que es la frecuencia que tenemos en México, para 4 polos la velocidad sincrónica tiene que ser 1800 revoluciones por minuto. Y es un motor que se puede conectar en estrella 380 volts o es en delta 220 volts. Es un motor de 6 terminales. Entonces ya saben que los motores de 6 terminales o se conectan en estrella o se conectan en delta. Nosotros lo conectamos en el laboratorio a 220 porque no tenemos 380. Entonces para conectarlo en 220 tenemos que conectarlo en delta.
Y para conectarlo en delta es final con inicio, final con inicio y final con inicio. Recuerden que las terminales es 1.4 con 2.5 y con 3.6. Así es como se conecta en el laboratorio para que quede en delta. Algo importante que tienen que ver aquí es que este motor, su corriente nominal es de 7.8 amperes a 220 volts. Si lo trabajáramos a más voltaje, pues la corriente nominal disminuye, sería de 4.5. Pero ahorita el motor se va a conectar en delta, 220 volts, 7.8 amperes nominales. El circuito que se utiliza en el laboratorio es este que está aquí. Está primeramente nuestro motor al que le vamos a hacer la prueba de carga, el motor de rotor de vanado, es el motor de prueba. Se conecta su flecha en tándem con un dinamómetro. El dinamómetro, muchachos, es un generador de corriente continua. Entonces, cuando el motor se está moviendo este generador, y el generador va a producir voltaje en corriente continua, y ese voltaje se alimenta a una carga de focos que están en paralelo. Entre más focos le ponga, más carga va a ser para el generador, y esa carga la va a trasladar al motor. Entonces el motor se va a empezar a frenar. Se llama dinamómetro porque puedo medir el par motor en newton metro. El que tenemos en el laboratorio se mide en newton metro, y mediante un sistema de básculas esa diferencia entre el frenado se va midiendo en par newton metro. Dinamómetro, hay muchos tipos de dinamómetro. Este es un dinamómetro eléctrico. Ahí tenemos otro en el laboratorio que es mecánico, con pesas, y se va frenando la flecha mediante una polea y una banda. Por rozamiento, por fricción, se va frenando. Pero el dinamómetro básicamente lo que hace es meterle carga al motor de prueba para que la velocidad del motor baje, suba la corriente, suba el par y empezar a hacer todas las mediciones. ¿Qué vamos a medir aquí? Bueno, nos auxiliamos también de un variac trifásico en 220, de un wattmetro trifásico, puede ser análogo o digital. Yo el que uso en el laboratorio es un aparato todo en uno, ya mide potencia, voltaje, corriente, factor de potencia. Pero si no, pues tenemos que poner un equipo por cada medición o cada parámetro que queramos medir. Aquí hay un wattmetro trifásico, hay un amperímetro para medir la corriente de línea, hay un voltmetro para medir el voltaje. Entonces hay que medir la potencia que entra o que está consumiendo el motor en la entrada. Hay que medir el voltaje en la entrada, hay que medir la corriente en la línea del motor, hay que medir el par motor, hay que medir la velocidad aquí con un tacómetro en revoluciones por minuto. En el equipo que está en el taller, en el laboratorio, pues ya está integrado el tacómetro, pero puede ser un tacómetro manual. Y con esos datos, muchachos, vamos a poder hacer todos los cálculos que se requieren en el motor. Esta es la hoja de datos para la prueba de funcionamiento del motor. Es la hoja que se llena. La utilizamos en el laboratorio cuando vamos a hacer la práctica. Es una hoja que ya viene prellenada porque ya sabemos, en este caso, cuáles son los datos del motor. Cuando no los conocemos, yo les agrego en la práctica otra hoja para que si es otro motor el que van a usar, pues llenen sus datos de placa con los nuevos datos. En este caso sabemos que es un motor de 2.5 caballos, de 4 polos, de 220 a 380, pero lo vamos a trabajar en 220, 7.8 amperes para 220, el deslizamiento, la frecuencia 60 Hz y la conexión que vamos a usar es una conexión delta, con esos datos. Y en esta hoja lo que ya está precargado es el par motor. Si se fijan, comienza en el máximo 14 y luego baja 13, 12, 11, 10 y ahí se va. Ustedes van a ir aplicándole carga al motor con el dinamómetro, lo van a llevar a que tome 14, van a medir, ¿qué van a medir? Todo lo que está aquí en blanco que no está sombreado. Van a medir voltaje,
van a medir la corriente de la línea, van a medir la potencia de entrada en watts, van a medir las revoluciones en RPM con el tacómetro y van a medir con el factorímetro el factor de potencia. Una vez que toman esas lecturas, le meten carga, esa se meta con unas perillas que tiene el dinamómetro, van moviendo la perilla, le meten carga, o más bien le bajan, porque empezaron la máxima carga, le bajan carga, y ahora están en 13, ahora van a estar en 13, y vuelven a hacer lo mismo de las lecturas, el voltaje, la corriente, la potencia, las RPMs, el factor de potencia. Y así se van. Ahorita yo les voy a dejar los datos para que hagan el reporte, pero se los quiero explicar por qué están de la manera en que están llenos. Van a llegar hasta el vacío. Si se fijan aquí al final, lo voy a subrayar, el par es 0. Ese punto se le conoce como vacío. Cuando no hay carga, el motor está en vacío. Les voy a dar unas ecuaciones porque ustedes van a tener que calcular el porciento de carga, el par, la potencia de salida, los HP de salida, la potencia de pérdidas, la eficiencia y el deslizamiento. Todo lo que está sombreado es lo que ustedes tienen que calcular. ¿Cómo lo van a calcular? Con las ecuaciones que están aquí en la práctica. Aquí están las ecuaciones. ¿Cómo se calcula el factor de potencia? Bueno, este no lo van a calcular, muchachos, porque este yo se los voy a dar. ¿Y por qué se los voy a dar el factor de potencia? Pues porque lo medimos en laboratorio con un factorímetro. Pero van a calcular los HPs, la potencia de salida, la eficiencia, la potencia de pérdidas y el porciento de deslizamiento. Y aquí están algunas de las conversiones que van a utilizar. Esta es ya la hoja en Excel, parte de lo que les voy a dejar con los datos. Así es como debe de quedar. Prueba de funcionamiento de un motor de inducción trifásico tipo rotor de vanado. Es el problema que hemos estado manejando, de 2.5 caballos, 1.8 kilowatts, 4 polos, los voltajes, la corriente, el deslizamiento, la frecuencia, la velocidad, el factor de potencia, la conexión y la eficiencia. Y una vez que se llena el problema, van a tener esto. Les decía yo, lo que tienen sombreado es lo que calculan en el laboratorio. Lo que tienen en blanco, más bien, lo que tienen sombreado es los datos que toman con los aparatos en el laboratorio. Y lo que está en blanco, con letra verde, con números verdes, es lo que ustedes van a calcular. Lo que está sombreado, otra vez con números en azul, son los datos que yo les voy a dar. Lo que está en verde, números verdes con celdas que están en blanco, o sea, no sombreadas, son los datos que ustedes van a calcular. Y aquí hay algo interesante que ver. Por ejemplo, vamos a analizar esta tabla. La referencia es el par. Vamos a comenzar metiéndole al motor el máximo par y de ahí vamos a empezar a disminuir la carga y va a ir bajando el par. Empezamos nosotros, aquí está, en 14 newton metro. Ahí está, 14 newton metro. Ustedes midieron el voltaje, la corriente, la potencia en kilowatts, la velocidad en revoluciones por minuto y con el factorímetro el factor de potencia. Es decir, todo esto que está aquí son datos que se miden en el laboratorio, datos a tomar en la práctica. Y yo se los voy a dar desde aquí hasta acá. ¿Qué van a calcular ustedes? Con las ecuaciones que les mostré hace un rato, van a calcular el porcentaje de carga. ¿Cómo lo van a calcular, por ejemplo? Pues dijimos que este motor, muchachos, en la placa de datos es de 7.8 amperes. Entonces me voy a esta parte y aquí dice 7.8 amperes. Significa que en ese punto yo estoy a plena carga. Aquí no se alcanza a ver, pero debe ser
esta parte es la de plena carga. Entonces el porcentaje de carga aquí es el 100%. ¿Qué par tengo yo a plena carga? Tengo 1078. Entonces, si 10.78 Newton metro equivale al 100% de la plena carga, todos los demás pares que tengan aquí, por ejemplo, si yo quiero el de 8 Newton metro, ¿qué porcentaje será? Y es una regla de 3 simple. El porcentaje va a ser igual a 8 por el 100% entre 10.78 Newton metro. Y para 8, aquí está, el porcentaje de carga es de 74. Por 8 Newton metros son menos que 1078, está abajo de la carga. Todo lo que está arriba de 1078 en par, todo lo que está aquí, miren, toda esta parte, pues es sobrecarga. Y aquí se pone como sobrecarga. ¿Qué significa sobrecarga? Pues corrientes arriba de la nominal, que si el motor no está protegido, van a hacer que el motor se dañe. Entonces, de esa manera ustedes van a calcular el porcentaje de carga, tomando como referencia el par motor de 10.78 Newton metro que se da cuando el motor toma la corriente nominal de 7.8 amperes. Otra cosa interesante que hay que ver aquí, muchachos, es esto. Aquí les hablé ahorita de la plena carga. ¿Por qué sé que es plena carga? Porque estoy tomando la corriente nominal del motor de la placa, 7.8 amperes. Pero cuando el motor no tiene carga, cuando el par motor es 0, el motor toma una corriente de 3.4. Esa corriente en vacío se llama de excitación. La corriente de excitación es una corriente vacío. Y vacío, recuerden que significa que el motor está sin carga. Entonces, todo este rango de aquí hasta aquí, desde el vacío hasta la plena carga, es la región en la que puede trabajar un motor o en la que debe trabajar un motor. Aunque ustedes no deben de tener motores subutilizados, trabajando a menos del 70-80% de su plena carga. O sea, debe trabajarse a la plena carga. Si lo trabajan arriba de la plena carga, pues están en esta otra región que se llama sobrecarga. Y si el motor no está protegido, el motor se va a dañar. Antes de analizar el motor con sus curvas de funcionamiento, lo podemos ver en la gráfica. Voy a empezar con la corriente. La referencia es el par. Esto que está aquí es la columna de par y aumenta hacia arriba. El par está aumentando. Es sin carga 0 y lo 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1078. Par de plena carga y lo llevamos hasta una sobrecarga de 14 Nm. Si el par aumenta en esta dirección de abajo hacia arriba, fíjense la corriente que pasó. Comenzamos en vacío con 3.4. Fuimos subiendo la corriente hasta llegar a 7.8 la nominal y luego en sobrecarga llegamos hasta 11.6 amperes, que eso representa un 130% de corriente de sobrecarga. El otro dato importante a analizar es la velocidad. Otra vez, aquí está el par y aumenta hacia arriba, de aquí para acá. Dijimos que si el par aumenta, la corriente también va a aumentar en esa dirección. Pero ¿qué le pasó a la velocidad? La velocidad va a decrecer, la velocidad va en contra. Entre más carga le ponga yo al motor, la velocidad va a ir disminuyendo con la carga. La velocidad comenzó en vacío en 1791 RPM. Cuando está plena carga, está en 1650 y ya con un 130% de sobrecarga, bajó hasta 1540. ¿Y eso qué afecta? Afecta el deslizamiento. Entonces, ya saben, en un motor, si el par aumenta, la corriente que toma el motor va a aumentar, pero la velocidad del motor en revoluciones por minuto va a disminuir. Otro dato importante a analizar es el factor de potencia. El factor de potencia en vacío, ¿cómo es?
Punto 24. ¿Qué es el factor de potencia? El factor de potencia es el coseno del ángulo θ. Punto 24 significa que el ángulo es el coseno inverso de punto 24. Y calculando ese dato equivale a 76 grados. Quiere decir que en vacío el ángulo entre el voltaje y la corriente, el ángulo θ, es muy grande, 76 grados. Y eso es malo, porque el factor de potencia, entre más grande sea el ángulo, pues va a ser más bajo, y eso se tiene que corregir con capacitor, y eso cuesta dinero. Pero fíjense qué pasó con el factor de potencia cuando otra vez, aquí está el par. Cuando el par sube a más carga, el factor de potencia también empieza a aumentar. Y aumentar es mejorar. Lo ideal sería que fuera el factor de potencia 1, como en las resistencias. Cuando yo tengo una resistencia, θ es igual a 0 grados y el coseno de 0 es un factor de potencia igual a 1. Pero no se puede llegar a 1. Lo máximo que se llega aquí es a punto 87 cuando el motor está al 130% de sobrecarga. Pero a plena carga, como dice aquí, a plena carga, el factor de potencia no es tan malo. Es de punto 83 y eso equivale a un ángulo de 34 grados. Punto 83 factor de potencia, el ángulo es 34. Entonces, de tener 76 grados de desfasamiento en vacío, el motor a plena carga solamente tiene 34. Quiere decir que el voltaje en vacío y la corriente estaban muy desfasados, pero conforme se le fue aplicando carga, se fue cerrando ese ángulo que está aquí, que es el ángulo θ. Todo esto que está entonces con números verdes lo van a calcular. Por ejemplo, el rendimiento. ¿Cómo se calcula el rendimiento? Pues el rendimiento es la potencia de salida entre la potencia de entrada. Ahí está en las fórmulas. Y en porcentaje por 100%. Si lo quieren, como está expresado aquí en porcentaje, es por 100%. Por ejemplo, ¿cómo calcular el deslizamiento? El deslizamiento se calcula como la velocidad sincrónica menos la velocidad del rotor, que esta está cambiando con la carga constantemente, si cambia la carga, entre la velocidad sincrónica y por 100% para tenerlo en porcentaje. Como es un motor de 4 polos, ya sabemos que la velocidad sincrónica son para 4 polos 1800 RPM, porque estamos trabajando el motor a 60 Hz. Entonces el deslizamiento va a ser 1800 menos la velocidad del rotor. Este dato va a estar cambiando, muchachos, y lo van a tomar de esta línea. Esa velocidad va a estar cambiando y lo van a dividir de nuevo entre 1800, y lo que salga lo multiplican por 100 y eso les va a dar el porciento de deslizamiento. En este caso, para el motor a plena carga, el porcentaje de deslizamiento dice que es de 8.33%, que es un valor pues aceptable para este motor. Las pérdidas. ¿Cómo se calculan las pérdidas? Las pérdidas es la potencia de entrada menos la potencia de salida. Esa diferencia, medida en watts o en kilowatts, pues nos va a dar el valor de las pérdidas. Para el cálculo del par motor en libras-pie, como está aquí, pues habría que ver la ecuación. Hay que multiplicar los newton metro por 0.7376 para convertirlos a libras-pie. Ya que tienen la tabla completa, ya hicieron todos los cálculos. Primero tenían los datos que les voy a dar, ustedes hacen los cálculos y una vez que ya está llena, hay que graficar e interpretar las gráficas. Hay características mecánicas y hay características eléctricas.
Y estas son las gráficas que yo les voy a pedir. Por ejemplo, en las características mecánicas, una de las gráficas es esta que estoy poniendo aquí. Los HPs contra la velocidad. Si se fijan, la curva baja. Esta es la velocidad en RPMs. Aquí está el eje, lo estoy pintando de rojo. Y este otro eje, aquí es el eje de los caballos, los HPs contra las RPMs. Cuando el motor está en vacío, pues su velocidad es casi 1800, pues los HPs no hay. Cuando el motor va a tener la velocidad nominal, pues cuando el motor está a plena carga. ¿Cuál es la plena carga del motor? Acuérdense que este es un motor de 2.5 caballos. Este punto es el de la plena carga y a este punto está la velocidad nominal. Aquí se llama la plena carga. ¿Cómo se interpreta esta gráfica? Que a mayor carga, la velocidad del motor baja, los HPs van a aumentar. Esta gráfica también me la van a elaborar. Ahora es la velocidad contra los caballos. Estas son la velocidad en RPMs contra los HPs, la capacidad de potencia del motor. Y es otra forma de interpretarla. A mayor carga, los caballos aumentan, pero la velocidad del motor va a bajar. Otra vez, es un motor de ¿cuántos caballos? De 2.5. Aquí está 2.5 caballos. Y a ese caballaje, ustedes tienen una velocidad nominal de 1650 revoluciones. Pero lo que se ve en la gráfica es que la revolución es baja conforme aumenta la carga o los caballos. Esta es la tercera gráfica que van a construir, es una de las más importantes. Par motor contra la velocidad en la flecha del motor. En el eje vertical está el par, aquí está el par motor, newton metro, libras pie, en este caso está newton metro, contra el eje horizontal, la velocidad en el rotor. Y se fijan, cuando el motor tiene más par, cuando el par sube, la velocidad baja. Y eso lo hemos visto en la curva par velocidad de los motores. Cuando vemos la curva par completa, hay un par de arranque y luego el motor se acelera y luego hay un par máximo, par de arranque y par que le llamamos nominal. Entonces nosotros estamos trabajando aquí, el par nominal anda como más o menos en este punto, porque aquí la velocidad más o menos es 1650 y el par motor nominal es de 10 y cachito, es más o menos 10. Entonces la región de trabajo de este motor es esta parte que está aquí. Cuando el motor está en vacío, su velocidad es casi 1800 RPM, le metes carga, la velocidad baja para que el par suba. Más carga, menos velocidad, más par. Menos velocidad, más par. Menos velocidad, más par. Y ahí va hasta llegar en la velocidad nominal. Esto es la plena carga. Vamos a tener el par nominal. Entonces, esta gráfica, aunque no me van a poner todo lo que les estoy explicando, pero sí es importante que la sepan interpretar. Y finalmente, adicional a las 3 curvas anteriores, van a construir estas 4 para que sean un total de 7 gráficas. Estas son las características eléctricas. Si se fijan, todas están graficadas contra los HPs. En el eje horizontal, en las 4, están los caballos, es decir, la carga aplicada al motor medida en caballos. Esta primera, el factor de potencia contra los caballos, el factor de potencia va aumentando. Este es un motor de 2.5 caballos. El factor de potencia anda aquí como en 0.8 más o menos. Esta es la plena carga en este punto. Y la siguiente es la eficiencia. Fíjense cómo la eficiencia se mantiene
y después de la potencia nominal la eficiencia baja. Las curvas de eficiencia generalmente son así como están. Entonces aquí es la plena carga y de aquí para acá ya la eficiencia, si le metemos más carga nominal, la eficiencia del motor baja. El par motor pues es completamente lineal con la potencia de salida. Aquí se ve cómo va subiendo. Y la corriente igual. A más carga, pues la corriente va a ir aumentando. No comienza en cero, porque acuérdense que en vacío la corriente se llama corriente de excitación. Entonces estas 4 gráficas adicionadas a las anterior 3 van a constituir el reporte. Y ahorita les voy a dejar por escrito en la práctica qué es lo que van a hacer. En el Teams va a estar ya un documento para que quede por escrito todo claro qué es lo que se va a entregar. Pero esta es la explicación de la práctica. No vamos a ver aquí los valores de resistencia ni de temperatura como dice la práctica, porque pues realmente no lo hicimos así. Vamos a ver lo más importante, que es ver cómo se comporta un motor cuando es sometido a carga. Y acuérdense, un motor cuando tiene carga suceden varias cosas. Uno es, meto más carga, la velocidad del motor baja y la corriente sube. Un motor que se trabaja en vacío, su factor de potencia tiende a ser cero. Nunca lo debe de trabajar en vacío porque es una inductancia pura. El factor de potencia, el mejor factor de potencia es cuando entre más carga tenga el motor, y la mejor eficiencia es cuando esté a plena carga.